¿Sabías que en los albores de la historia, antes incluso de que el agua cubriera la superficie del mundo, existieron seres celestiales cuya curiosidad superó los límites de la obediencia? Imagina un tiempo en el que el firmamento vibraba aún con el eco puro de la voz del Creador y cada estrella obedecía un ritmo perfecto. En ese escenario de armonía absoluta, surgió un ángel distinto, dotado de luz resplandeciente y de un deseo tan ardiente como peligroso. Su nombre era Azazel y su ambición desató una cadena de acontecimientos tan extraordinaria que, hasta hoy, pocos conocen toda su magnitud. En aquel entonces la humanidad era joven e ingenua. Sus pobladores labraban la tierra con herramientas rudimentarias y sus miradas se alzaban hacia los cielos en busca de respuestas. Vivían sin reinos, sin ciudades fortificadas, sin espadas que alimentaran la sed de dominación. Se aferraban a la fe en el Altísimo para cada paso que daban. Entonces Azazel, habitual guardián del orden divino, contempló a los mortales con algo más que compasión. Veía en ellos un potencial dormido, la semilla de un genio que podría elevarlos por encima de su condición. Pero en lugar de admirar la creación tal como Dios la dispuso, cuestionó el límite impuesto entre lo divino y lo humano. Su rebeldía no nació de la maldad pura, sino de un orgullo disfrazado de benevolencia. ¿Por qué mantener a los hombres en la ignorancia?, se preguntaba. ¿No era un acto de amor compartir el conocimiento prohibido? Con esa idea alimentó su ambición y comenzó a reunirse en secreto con otros vigilantes. Entre ellos destacó Samiaza, cuya fascinación por la propuesta de Azazel pronto eclipsó el temor a desobedecer. Las conversaciones se sucedían bajo el brillo estelar, cargadas de promesas de un mundo revolucionado por la ciencia y las artes ocultas. En aquellas asambleas cargadas de tensión, Azazel describía un futuro en el que la humanidad curaría enfermedades, construiría ciudades majestuosas y descifraría los misterios del cosmos. Presentaba la desobediencia como un acto de compasión, el rompimiento de la ley como un gesto de amor. Sus palabras danzaban entre el éxtasis y la duda, encendiendo la imaginación de sus compañeros celestiales. Poco a poco, la división se hizo patente. Mientras algunos custodios temían las consecuencias de cruzar la frontera divina, otros se sintieron seducidos por la promesa de un poder compartido. La decisión de descender no fue impulsiva. Se fue fraguando como un fruto prohibido hasta que, en una noche sin testigos humanos, los ángeles insurgentes atravesaron el velo que separaba los dos mundos. Adoptaron formas gloriosas, superando la belleza natural, y se presentaron ante las hijas de los hombres, quienes quedaron asombradas ante tanta luz y majestuosidad. Nació así un vínculo profano que uniría lo celestial y lo terrenal, desatando una fuerza no prevista, la de los Nefilim, gigantes de fuerza inmensa y de carácter violento. Estos gigantes no tardaron en imponer su dominio sobre las regiones en las que vivían. Se alzaron fortalezas colosales, cultivaron el terror con su sola presencia y exigieron adoración como si fueran dioses. La tierra gimiendo bajo su peso vio cómo la fe se transformaba en miedo, la sencillez era sustituida por la arrogancia y el nombre del Altísimo comenzaba a desvanecerse de la memoria humana. Lo que el Creador había dispuesto para inspirar humildad se tornó en instrumento de opresión. Pero el verdadero legado de Azazel estaba aún por revelarse. Enseñó a los hombres los secretos de la metalurgia, les mostró cómo extraer el mineral de las entrañas de la tierra para fundir hierro y bronce. Bajo su tutela nacieron espadas, lanzas y escudos, símbolos de conquista y soberbia. Además, reveló fórmulas de tinturas y encantamientos ocultos, presentó piedras preciosas como emblemas de poder y adornos usados para seducir. El arte se convirtió en vanidad, la ciencia en pretexto para la codicia, y el espíritu de competencia y de ambición contaminó hasta las almas más pacíficas. Las mujeres aprendieron a embellecerse con excesos nunca antes vistos y los hombres a ostentar estatus mediante armas y trofeos de guerra. Lo sagrado fue banalizado, lo puro corrompido. La luz que Azazel pretendía compartir resultó ser un incendio que devoró la inocencia humana. El progreso desligado de la reverencia se convirtió en un abismo sin retorno y los secretos impartidos brotaron en la tierra como raíces venenosas. Desde el cielo, los ángeles fieles observaban con pesar el desenfreno que azotaba la creación. El bien era llamado debilidad y el mal sabiduría. Los descendientes de los vigilantes inflamaban la codicia de los hombres, invocaban seres de otras dimensiones y profanaban los umbrales de lo invisible. El mundo se convertía en un inmenso campo de batalla espiritual, y los gritos de los oprimidos ascendían como fuego ante el trono divino. Aquel fue el preludio de un juicio inminente. Dios, paciente y justo, había otorgado a la humanidad una oportunidad tras otra. Pero la corrupción espiritual había alcanzado un punto crítico. El Creador entonces dirigió su voz, atronadora y certera, ordenando el arresto de los vigilantes rebeldes y el fin de la era de los Nefilim. Profesionales de la justicia celestial descendieron para encadenar a los caídos en abismos donde la luz jamás penetraría.
Uno a uno fueron apresados, sin excepción, pues en la justicia divina no hay favoritismos. Sin embargo, la pena más solemne recayó sobre Azazel. Su crimen no fue solo transgredir la ley, sino corromper la mente y la cultura humanas con sus enseñanzas. Por mandato divino fue arrojado al desierto de Dudael, un páramo de piedras negras y silencios eternos. Allí quedó prisionero, aplastado bajo rocas que simbolizaban cada secreto prohibido que divulgó. Su conciencia, ahora un tormento perpetuo, recordaba con dolor cada mirada de admiración que alguna vez recibió. Mientras tanto, la misión de limpieza en la tierra continuó. Los Nefilim, gigantes arrogantes, fueron derribados con poder irresistible y sus escombros dieron origen a espíritus malignos que acosarían la historia de la humanidad. La creación, manchada por la rebeldía, se preparaba para un juicio total, el diluvio que purificaría el mundo. Pero antes de que el agua emprendiera su carrera impetuosa, Dios miró a un hombre justo. Un hombre cuyo nombre resonaría por siempre como sinónimo de obediencia y fe, Noé. La construcción del arca aún no había comenzado, pero el momento decisivo se acercaba. La elección no recaería en la fuerza de gigantes ni en el ingenio corrupto de quienes se alejaron de la voluntad divina, sino en la humildad de un ser humano dispuesto a caminar con Dios. La promesa de redención brillaba en medio de las ruinas de la antigua rebelión y ofrecía un nuevo comienzo para un mundo quebrantado. La historia de Noé comienza cuando Dios, con voz serena pero firme, llama a este hombre justo y le revela el cataclismo venidero. Noé no duda. Sin cuestionar la magnitud de la misión, inicia la construcción de un arca colosal sobre la llanura de Sarepta. Día tras día, bajo el sol implacable y a la vista incrédula de sus vecinos, Noé talla tablones, clava vigas, levanta cubiertas y refuerza cada esquina con precisión divina. Su fe se convierte en martillo y clavo, en cada tabla y en cada gota de sudor. Los burladores se acercan para señalar su locura, preguntando dónde estaban las aguas que, según él, inminentemente llegarían. Pero Noé, con la mirada fija en lo alto, prosigue sin respuesta verbal, permitiendo que su obra hable en lugar de sus palabras. Mientras las montañas de madera se erigen, Noé enseña a sus hijos la reverencia y la obediencia. Les muestra que el conocimiento, lejos de enaltecer el ego, debe alimentar la humildad. Les instruye en el orden de los animales, en la discreción de la limpieza ritual y en el cuidado amoroso de cada criatura. La alianza entre hombre y bestia se forja en ese taller de fe, donde cada especie aporta su canto al coro de la redención. En la puerta del arca, Noé coloca una señal de esperanza, la promesa de un nuevo comienzo para toda la creación. Cuando el último par de animales ingresa a la nave, el cielo comienza a oscurecerse. Nubes densas se arremolinan como montañas de lana negra, y el viento trae un escalofrío profético. Entonces las primeras gotas de lluvia golpean la madera, anunciando el diluvio con un tamborileo implacable. Noé cierra la puerta con un cerrojo que resuena como un acto de confianza suprema. Adentro, en medio del crujir de la estructura, el silencio se llena del testimonio del agua que rompe todos los límites conocidos. Cada gota repica contra el tejado del arca y, poco a poco, el murmullo se hace torrente, y el torrente, océano. Los días se suceden en oscuridad y oleaje. El arca flota sobre un mundo convulso donde montañas desaparecen y valles se transforman en ríos. En el interior, Noé y su familia cuidan de los animales, reparten alimento y avivan la fe con cánticos de alabanza. Un sentido de lo sagrado se impregna en cada pasillo de la embarcación. La corriente no solo arrastra la tierra, sino también el rastro de la corrupción sembrada por los Nefilim. Es un juicio implacable, justo, orquestado por la misma voz que habló la creación. 40 días y 40 noches de lluvia consumen el mundo antiguo. La corteza terrestre cambia de fisonomía y los ecos de la rebelión angelical se apagan bajo las aguas. Sin embargo, en el corazón de Noé, la esperanza nunca flaquea. En el día 150, cuando las aguas empiezan a retroceder, Noé siembra sus manos en la madera para sostener la proa y escucha un susurro. El murmullo de la tierra liberada comienza a reverdecer. Para confirmar la llegada de la tierra firme, Noé envía una paloma. La paloma, símbolo de paz y pureza, surca el cielo cargada de expectativa. Regresa sin hallazgo alguno, pero Noé no pierde la fe. 7 días después, la paloma regresa con una hoja de olivo en el pico. La señal inequívoca de que los dioses se apiadan del hombre, que la gracia prevalece sobre el juicio. El arca se asienta finalmente sobre el monte Ararat, y las rodillas de Noé y sus hijos tocan la nueva tierra con un agradecimiento que trasciende las palabras. Una vez en tierra firme, Noé erige un altar. Coloca sobre él víctimas de gratitud, perfumes de aromáticas y ofrendas que suben en humo hasta el cielo, recordando que la reconciliación requiere tanto arrepentimiento como obediencia. Dios escucha el fuego y promete no volver a maldecir la tierra por la maldad humana.
El arco iris aparece entonces como un testigo eterno, un puente de colores que vincula la promesa divina con la fragilidad del hombre. Cada vez que la luz se descompone en el agua, la alianza se renueva en el firmamento. Pero la historia de Noé no concluye con la promesa. La obediencia que salvó al mundo se preserva en sus actos posteriores. Planta viñas para alimentar el cuerpo y el espíritu, mostrando que la vida próspera nace del trabajo y de la fe. En su familia, impone un orden de respeto y dignidad, delimitando los roles y recordando que la autoridad no se basa en la fuerza de los nefilim, sino en la sumisión al designio divino. De su descendencia surgirán naciones, lenguas y culturas diversas, pero el legado de la obediencia permanece como cimiento inquebrantable. Frente a esto, el contraste con la historia de Azazel resulta demoledor. El ángel que pretendió compartir sabiduría se convirtió en el arquitecto de la destrucción. Noé, por el contrario, mostró que el conocimiento sin reverencia es espada de doble filo, mientras que la obediencia es llave que abre puertas de vida. El diluvio barrió la rebelión, pero no la memoria. Cada arco iris que cruza el cielo recuerda el límite sagrado que separa la luz de la oscuridad, la verdad de la ilusión. Hoy, al contemplar el testimonio de Noé, debemos preguntarnos, ¿de qué lado estamos? ¿Seguimos el camino de la autosuficiencia que Azazel enseñó, buscando el poder sin rendir homenaje al Creador, o caminamos con humildad, reconociendo que la verdadera sabiduría nace de la sumisión a la ley divina? La historia de Noé no es solo un relato del pasado, sino una invitación a renunciar al ego y a abrazar la obediencia que conduce a la vida. En este momento, tú, oyente, te encuentras ante esa misma disyuntiva. En tus decisiones diarias, ¿buscas antes el aplauso mundano o escuchas la voz silenciosa de la fe? La construcción de tu propio arca interior comienza con cada gesto de respeto hacia lo sagrado, con cada acto de compasión que refleja el diseño original del Creador. La obediencia no es renuncia a la libertad, sino el sendero que la eleva, tal como el arco iris eleva el espíritu tras la tormenta. Así culmina este viaje del diluvio y de la redención. El relato de Noé nos enseña que la misericordia de Dios siempre supera el juicio, pero que esa misericordia llama a la obediencia sincera. La alianza sellada con arco iris guarda en sus colores el recordatorio eterno de que, aunque el mal vuelva a acechar, la luz de la obediencia puede sostener al mundo. En el próximo episodio de los Misterios del Evangelio te espero para desentrañar estos enigmas y confirmar que, en cada página de la Escritura, la obediencia es la clave que abre el misterio de la verdadera sabiduría.